coger y luego si no puedes ya me lo deben. Esperen, Chini, dale. Vamos, de días, no lo pides. Una por una que se acaba bien el chocolate, ¿eh? Por eso. Muy bien. Pones ahí. Así ya va. ¿Listo, chicos, quieres? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Orduan herriko horrei gabon ardaizte etorriko diego. Eta opariak eramango bizkiela. Chelo, estaba pidiendo un favor. Estaba diciendo, pues al pueblo, avisar a los niños que pronto llegaría el lechero para repartir los regalos. Beraz, izuturi, zoiora hurbildu egin zen. Eta, ez zuen ametsekin, egia zen. Hortxe, urrutian zegoen horretzero, eskuarekin agur egiten ziola. Ha pensado que estaba soñando, pero no, soy el lechero. Agur, lechero! Beraz, hurrengo goizean, herrira jaitsi zen, abisatzera herriko aurrei laiste horretzero ekarriko zera eta mozera oparia manatzera. Baina asko ez zion kasurik egin eta akaz turbatzen atitzen eta ies egin zuen. A la mañana siguiente bajó al pueblo y les dijo a los niños y niñas que estaba cerca la Navidad y que iba a traer los regalos para ellos. Pero no le volvieron a hacer caso y se vinieron otra vez. Beraz, gaua iritsi zen. Eta han zegoen gure marido Mimi bere etxean. Eta batean, atea jo zuten. Llegó la Navidad y marido Mimi estaba solo en su cabaña. Cuando de repente, marido Mimi. Gabon, Lorentzero! Hori, badakit herrira jende eta avisatu eta inork ez ditu bankakorik egin. Bai. Baina ezkerrak eman berezik. Eta gainera, faltu behitu zurekin. Noski baietz, claro que sí. Está pidiendo a ver si quiero cenar con él. Claro que sí, Lorentzero. Eskerrik asko. Beraz, Lorentzerok eta marido Mimi elkarrekin afaldu zuten. Eta oso bizkideak egin ziren. Eta afaldu ondoren, herrira jaitsi ziren, oparia banatzera. Baina kontuz! Gaizki portatu zirenei eta isenka egin ziotenei, badakatzue zer ekarri zieten? Carbo dulce. A la mañana siguiente, bajó al pueblo Y les trajo, y les trajo los regalos. pero aquellos que se portaron Se mal, burlaron de ella y hicieron un bucle y perdieron. Sabemos qué les trajeron. Carbo y cancha, oso ondo. Bueno, se oiró. Tenía Mario Mindi. Zer da hori? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hori opari bat. Opari bat niretzat? Eskerrik asko, Lorentzero. Aiba, toma berri bat. Aiba, un delantal nuevo para mí, qué bien. Un poco pequeño, ¿no? Bueno, eskerrik asko. Eta zer gehiago? Uy, atorra berria. Ay, qué bonito. Uy, ama. Eskerrik asko. Eta gainera, dice zurekin. Está pidiendo a ver si quiero vivir con él. No es que vayáis, la verdad es que me gasto. Como veis, Mario Mindi es una persona de muy buen corazón y siempre está preparada para ayudar a los demás. Hortik aurrera, marido Miguel eta Lorentzerok elkarrekin bizi dira. Eta beti, marido Miguel laguntzen du Lorentzerori eskutitzak pasatzen. Desde entonces, Mario Mindi y Lorentzero viven juntos y Mario Mindi se encarga de ayudar a Lorentzero recogiendo las cartas que escriben los niños. Denok irakurri duzue eskutitza?
Aquí a la Dominguina. Vamos, Maider. Venga, Maider. Ahí, sí. Ven. Ah, ¿te vas a sacar fotos? ¿Vas a sacar foto? A ver si quieres te ayudo. Sí, porque tengo que ir a poner una llave. A ver, que llego. A ver, ¿os ponéis con una fotito? A ver, Vero. Yo os pongo la luz. Yo te pongo la luz para las fotos. Hay que salar. Ay, que me ve la luz. Así es, pues. Ah, perdona. Joder. Lo siento, ¿eh? Gracias. Lo siento. ¿Están los tres a la vez? A ver, ponemos ahí. ¡Una foto!
Dagoen gauna horretxe hasi da, humoiak sumatzen dira, hitza zertze honetan.
noches, ¿qué tal? Es que soy de tocar la castellana. Por cierto, el domingo estamos en el Teatro Gallardo. ¿Quién quiera ir? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Está bien que yo sea la diva, pero darle sonido al chaval. Perdona, a la chica. Sí, 1, 2, probando. No se oye de la morena, ¿viste? Se oye la pradera. No se oye. No, el de Fernando. Fernando. Carlos. Fernando. Sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Bueno, solucionados los problemas técnicos. Cuando queréis comenzamos. Sin prisa, ¿eh? Es que llevo el corsé un poco apretado. Voy a sacar ese árbol de fresas Con las citas de campo. ¡Qué follones no va a terminar! ¡Qué colores de la llovina! ¡Oh, madre mía! ¡Cada día hay color! ¡Ay Dios! ¡No hay que lo resista! ¡Madre mía! Acaba de empezar. ¡Qué horror! ¡Si daña la vista! ¡Esto es un sufrimiento!